ahora empezamos la ayuda para el trabajo práctico número 2, en el cual vamos a practicar cuentas números complejos, pero para circuitos de corriente alterna. Y para eso voy a hacer un pequeño resumen. Esto no es una teórica de este tema, es simplemente un resumen de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y lo hago especialmente pensando en que hay algunos de ustedes que cursaron Física 2 y otros que no cursaron Física 2, por lo tanto algunos no saben nada de esto. Y bueno, los que no saben nada de esto lo aprenden así. De a poquito van metiéndose en el tema para poder hacer la práctica 2 y las cuentas. Cuando tenemos una resistencia, la Z de la resistencia es R, es decir, es un número real. En cambio, cuando tengo un inductor, voy a calcular primero la reactancia del inductor, que es omega por L. Un inductor, el valor del inductor, mejor dicho, el valor de la reactancia del inductor, depende de la frecuencia. Cuanto más frecuencia, mayor es la reactancia. Si la frecuencia es 0, omega es 2pi por F, ¿no? Si la frecuencia es 0, un inductor es un cable, por lo tanto no tiene resistencia, un cable ideal. Y la Z de un inductor es J por XL, o sea, J por omega por L. La Z de un inductor. En cambio, si tengo un capacitor, la reactancia del capacitor es 1 sobre omega C. Fíjense que acá pasa lo contrario. Si por ejemplo la frecuencia es 0, frecuencia 0 es continua, ¿no? Si yo acá pongo frecuencia 0, me va a quedar esto, va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque un capacitor en continua se carga y interrumpe el paso de la corriente, tiene una impedancia infinita. Y la Z de un capacitor es menos J por eso que me dio 1 sobre omega C. Entonces, si yo por ejemplo tengo estos tres elementos en serie, como si fueran tres resistencias en serie, yo voy a tener que sumar los tres para hallar la impedancia total. Voy a tener que hacer esto más esto más esto. Y ocurre lo siguiente: voy a tener como parte resistiva R, como parte real, la parte resistiva la parte real, y esto, al sumarse, hay que ver qué predomina más. Si predomina más esto, me va a quedar R más J alguna cosa. Se dice que la impedancia es inductiva, y cuando lo dibuje va a quedar en el primer cuadrante. En cambio, si predomina esto, porque este número es más grande que este, por ejemplo, no sé, pongo tener J100 menos J200, si hago J100 menos J200 me va a quedar menos J100. Es decir, predomina la parte capacitiva, se dice que la impedancia es capacitiva, y en ese caso la impedancia va a estar en el cuarto cuadrante. Siempre una impedancia tiene que estar en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Nunca puede estar ni en el segundo ni en el cuarto. Si ustedes están haciendo cuentas por el camino y la parte real, cuando calculo una impedancia les quedó negativa, significa que está en el segundo o el cuarto cuadrante, está mal.